Vamos a hablar de las tecnologías en torno al dato. Y vamos a hablar de conceptos que hay más allá detrás del dato, ¿no? Vamos a desnudar esta palabra, dato, analítica, inteligencia artificial, big data, todas estas palabras que muchas veces se oyen juntas, pero no sabemos qué es cada cual. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de ellas, empezando por el dato. El dato sería la mínima unidad semántica a la que nos enfrentamos. Sería esta información que podemos tener dentro de la celda de un Excel, lo que sería un número de teléfono, el nombre de una persona, un número sin más, que no sabemos qué representa, ¿no? Muchas veces este dato carece de valor por sí solo. Necesitamos un contexto, necesitamos añadirle un objetivo, necesitamos añadirle un propósito, algo que nos permita añadir información. Del dato normalmente pasamos a la información, de la información al conocimiento, del conocimiento a la sabiduría, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de dato es importante saber que cada tipo de perfil dentro de una empresa muchas veces va a entender una cosa con respecto al dato. Si hablamos con personas técnicas, personas que lidien con las bases de datos, van a entender pues, estructuras de datos que se acercan más a su perfil, mientras que hablamos a lo mejor con perfiles estadísticos o de científicos de datos, van a tener un entendimiento más lógico respecto al comportamiento del dato. A mí me importa principalmente que hablemos de la estructura del dato, porque esta estructura del dato tiene una serie de connotaciones que cuando pasemos a la parte de analítica y a la parte del gobierno del dato van a ser importantes. ¿De qué hablo cuando hablo de estructura del dato? Tenemos dos tipos de datos. Tendríamos los datos estructurados y los datos no estructurados. Los estructurados son estos datos que son numéricos, que son categóricos, que representan una categoría, como pudieran ser las distintas marcas de un coche, los distintos modelos, blanco, negro, hombre, mujer. Sí, no, esos serían datos categóricos. Y los datos numéricos, pues representan números. No son la mayoría de los datos. Esto es una pena porque realmente son los más sencillos de trabajar. Estos datos numéricos son los más sencillos de sacar estadísticas y de sacar patrones. Según Gartner, estos datos representan el 20% del contenido de nuestras empresas. ¿Qué son el otro 80%? El dato no estructurado, documentos, textos, imágenes, vídeos, PowerPoints. Todos este tipo de datos, este conjunto de datos no estructurado, es el que realmente forma la mayor parte del conjunto de información, del conjunto de datos de nuestras empresas, pero son más difíciles de encontrar el valor. Luego veremos por qué. ¿Qué es el Big Data? Todos estos datos, pues a lo largo de los últimos años hemos empezado a hablar del Big Data. Pues el Big Data normalmente se rige por las 3 Vs de los datos. Son datos que se generan a gran velocidad, es decir, ya no hablamos de datos que se generaron o que se analizaron antes de ayer o la semana pasada o que los podemos analizar durante la noche, sino que vamos almacenando o generando nuevas dimensiones en torno a la cercanía en el tiempo en el dato, ¿no? Y hablamos de análisis de datos cerca de tiempo real o incluso en tiempo real. Por un lado está la velocidad, por otro lado está el volumen de datos. Son muchos datos el Big Data, ¿no? Y no estamos hablando de megas o de gigas, estamos hablando de petabytes, de zettabytes. Y por otro lado está la variedad en torno al dato, ¿no? Con este concepto que os decía antes en cuanto a la estructura. La primera dimensión de la variedad del dato sería el dato que recogemos en una tabla. Continuaríamos con bases de datos relacionales o no relacionales, continuaríamos con datos textuales, imágenes, vídeos, etc. Resumiendo, Big Data, 3 Vs. Muchos datos, volumen, a gran velocidad y de una gran variedad de formatos. Otro componente a tener en cuenta dentro del dato es no solamente esta mínima unidad semántica que podemos encontrar en una celdilla de un Excel, como decía, ¿no? Porque a nosotros lo que nos interesa es lo que hay al final del todo, nos interesa sacar ese valor. Y para eso el dato tiene que recorrer un viaje, lo que llamamos el ciclo de vida del dato. Tenemos que encontrar herramientas que nos permitan adquirir el dato, que nos permitan gobernar el dato, que nos permitan integrar distintos tipos de datos, almacenarlo, procesarlo, ponerlo en producción, monitorizarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Para cada una de estas fases del ciclo de vida del dato encontraremos tecnologías concretas y específicas que nos resolverán esa parte del puzzle, pero es muy importante también que tengamos en cuenta que necesitaremos herramientas que nos permitan orquestar pues, todas esas piezas del puzzle y ponerlas de forma que estén engrasaditas, ¿no? Porque si no, al final tendremos un poquito una torre de Babel donde cada una de las tecnologías no se hablarán con las de al lado y será un lío importante.
Y os voy a hablar ahora de la parte de la analítica. Os voy a hablar de la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Para ello os voy a contar de dónde surgió, de dónde nació todo esto. La inteligencia artificial surgió en las conferencias Macy, eran unas conferencias que se hicieron en Estados Unidos en los años 40, 50, donde se trataba de poner juntos a distintos perfiles científicos que a priori no tenían por qué tener nada en común entre ellos, ¿no? Hablamos de médicos, con psicólogos, con físicos, con tecnólogos de la época, etcétera, etcétera. En concreto hubo una de esas conferencias Macy, que era la conferencia de cibernética, donde se aceptaban artículos científicos en 3 líneas principales. Uno era Computer Artifacts, el otro era Information y el último era Value of Information, artefactos computacionales de información y valor de la información. Esto que suena muy arcaico, ¿no? Esto de artefactos computacionales, si lo traducimos a términos más actuales, hablaríamos de tecnología y los artefactos computacionales, dato cuando hablamos de la información y algoritmos cuando hablamos del valor de la información. Y estos realmente son los 3 pilares de la inteligencia artificial. Son algoritmos que trabajan sobre datos, analizan datos y extraen patrones, y todo ello soportado por una tecnología. Por un lado, la tecnología que teníamos en esa época pues era, llenábamos una sala enorme, podríamos llenar el cuarto de estar de nuestra casa con un ordenador tremendo que a lo largo de la noche pues sería capaz de ejecutar una suma. Pues era una tecnología muy lenta. Hoy en día no hablamos de esa tecnología. Gordon Moore, de hecho, en el año 1965 estableció la ley de Moore y dijo que cada 2 años se iba a doblar la velocidad de procesamiento de las máquinas. Esto es una ley que ya no es una ley porque está rota, porque ya la capacidad de procesamiento que tenemos de las máquinas no es lineal, no se dobla cada 2 años, sino que es exponencial, es brutal. Tenemos una tecnología brutalmente rápida y potente. ¿Qué pasó con los datos? Pues como os he comentado, los datos empezaron a surgir distintos formatos de datos. Ya no éramos capaces de representar y almacenar únicamente dato numérico, como podía ser en los años 50, sino que empezamos a tener MP3, DVDs y distintos tipos de formatos de representación de datos textuales, auditivos, voces, música, vídeo, etcétera, etcétera. Y hay un concepto muy interesante en torno al dato, que se habla muchas veces de la calidad del dato, ¿no? Entendemos que la inteligencia artificial está alimentada por datos, necesitamos datos de calidad. Que estos datos tengan calidad significa que estos datos sean completos, sean precisos, sean consistentes, sean interpretables, pero que todos los que estamos trabajando con ese dato tengamos la misma interpretación con respecto al dato. Y por último, los algoritmos. Los algoritmos son realmente las recetas que trabajan con los datos, que serían los ingredientes, ¿no? Los algoritmos, surgieron montones de algoritmos en la segunda mitad del siglo pasado, que son los algoritmos que se están utilizando hoy en día dentro de la inteligencia artificial. Surgieron las redes de neuronas, los algoritmos de regresión, los algoritmos de clustering, y surgieron un montón de áreas dentro de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la tecnología que trata de simular procesos inteligentes, sea lo que sea la inteligencia, y surgieron un montón de áreas dentro de la inteligencia artificial. Machine Learning, Computer Vision, Text Analytics, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la reina de estas áreas dentro de la inteligencia artificial sería el Machine Learning. Sería un área que analiza datos y es capaz de extraer patrones desde los datos para predecir comportamientos en base a lo que ha pasado en el pasado, encontrar segmentaciones, realizar personalizaciones, etcétera, etcétera. Dentro del Machine Learning tendríamos otra área que se llama la del Deep Learning, que es una área que permite realizar las mismas tareas, pero con tipos de datos más complejos matemáticamente hablando. Adyacentes a estas Machine Learning y Deep Learning tendríamos Computer Vision y Natural Language Processing, que son 2 áreas que tratan con tipos de datos visuales, como pueden ser las imágenes o los vídeos, o textuales, o de voz, ¿no? Manejando el lenguaje. Y luego, pues muy recientemente ha surgido la inteligencia artificial generativa, que me gustaría hablaros un poquito de ella porque ha surgido realmente una gran revolución en torno a la inteligencia artificial generativa. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Bueno, pues la inteligencia es una inteligencia artificial que nos permite generar contenido no estructurado, dato no estructurado. ¿Nosotros podíamos hacer esto antes? Sí, lo podíamos hacer, pero con métodos de Machine Learning. Métodos de Machine Learning que necesitaban dato estructurado. Y necesitábamos estructurar el mundo, ¿no? El mundo no está estructurado, son imágenes, texto, etcétera, etcétera,
pero para alimentar algoritmos de Machine Learning con este tipo de datos necesitábamos realizar una tarea previa. Ahora, con los algoritmos fundacionales, que son la base de la inteligencia artificial generativa, podemos directamente tipos de datos no estructurados y realizar las mismas tareas de generación de resúmenes, creación de chatbots, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacen los algoritmos fundacionales? Los algoritmos fundacionales encuentran las relaciones estadísticas entre las palabras, si trabajamos con texto, o entre los píxeles, si trabajamos con imágenes, de forma que nos permiten generar nuevo texto o nos permiten generar nuevas imágenes que se basan en esas relaciones estadísticas. Así, por ejemplo, podríamos realizar tareas con el texto como generación de transcripciones, generación de resúmenes de cualquier artículo o generaciones de distintos contenidos textuales con distintos tonos en función del tipo de cliente al que le queramos mostrar ese contenido. Podremos también realizar tareas de generación de imágenes. Esta imagen que veis aquí de este interior no existe, ha sido generada por ordenador. Podremos utilizar esta tecnología también para generar nuestras creatividades mostrando nuestros productos, por ejemplo, sobre distintos tipos de personas, o podremos hacer un upscaling de nuestras imágenes mejorando la calidad, por ejemplo, en un proceso de reconocimiento de la información dentro de un DNI. Por último, podemos hacer también con este tipo de modelos de inteligencia artificial generativa ejemplos multimodales, donde mezclamos distintos tipos de datos no estructurados. Aquí en este ejemplo se ve un patrón de una tela, un diseño de un abrigo, y le podemos preguntar que nos ofrezca distintos maniquíes llevando ese abrigo con esa tela. Estas son las tecnologías que tenemos a día de hoy, pero esto no ha hecho nada más que empezar.